Miren, pocas veces es tan interesante hablar con un héroe vivo. Bueno, este es un héroe vivo. He escrito un libro que se llama El arte de la paz, Juan González Sandoval. Es un policía nacional que realmente causa orgullo por la forma como actuó y cómo capturó a Lori Berenson, porque la razón por la cual hemos invitado es porque es un héroe, porque capturó a esta terrorista Lori Berenson, que no es una activista. Vamos a hablar con él de ese tema justamente en la secuencia que viene a continuación. Y es interesante que usted escuche detalles de lo que está pasando, pasó y puede pasar en el país con respecto al terrorismo. Por eso se trata de aprender de las luchas y de las batallas que hemos emprendido los peruanos. Bien, amigos, Lori Berenson es una ciudadana norteamericana que vivió en el Perú muchos años y que fue acusada con pruebas más que suficientes de ser una terrorista, hace pocos días, Lori Berenson dejó el país y algunos medios extranjeros señalaron que Lori Berenson había sido una activista y no una terrorista. Y nosotros hemos estado, sin duda, inmersos en un debate noticioso en torno a este tema, ¿no? Mucha gente opinaba sobre si ella era activista o terrorista, gente que no conoce en realidad lo que pasó en el Perú, que ha olvidado. Y es muy importante recordarlo para no volver a equivocarnos, para no volver a regresar a épocas pretéritas tan tristes, penosas y llenas de sangre y dolor para el Perú. Y nosotros hemos querido justamente invitar a una persona que es, bueno, un héroe viviente de la Policía Nacional del Perú. Es el general Juan González Sandoval. General, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Redes y Poder. El general Juan González Sandoval es alguien que ha tenido un protagonismo muy importante y es muy interesante conversar con él porque él ha estado a cargo justamente de la captura de Lori Berenson. Y él nos puede contar detalles sobre lo que fue su accionar terrorista, no activista. Él también es autor de un libro muy interesante que se llama El arte de la paz, la gran disyuntiva, democracia o terrorismo, que publicó hace unos años y que está siendo reeditado. Por lo tanto, el general Juan González Sandoval, que además es también el presidente de la Asociación de Oficiales Generales de la Policía Nacional del Perú, tiene en su experiencia y en su vivencia, estoy seguro que muchas cosas que nos pueden interesar esta noche. General, gracias por acompañarnos en Redes y Poder y gracias por estar con nosotros. En primer lugar, quisiera preguntarle directamente a la yugular. Aquí se ha dicho, no aquí sino en el extranjero, cuando estaba a punto de salir Lori Berenson del Perú y regresar a Estados Unidos, que ella ha sido una activista de movimientos de izquierda, que era realmente una especie de publicista, una persona que hacía votos o gritaba lemas en función de grupos de izquierda, nada más. ¿Qué podemos decir al respecto, sobre todo a la gente joven que nos ve y que no entiende cómo a una mujer como la que hemos visto que salía con su hija, casi corriendo, ¿no es cierto?, se le puede dar acusado o se puede decir que ella era terrorista? ¿Qué fue Lori Berenson para usted? Bueno, en primer lugar, mi querido Alfonso, te agradezco esta invitación y estamos, bueno, justamente sorprendidos por estos medios de comunicación, no obstante que deben salir algunas otras declaraciones de Lori Berenson, porque antes de irse dijo que por favor cuando ya estaba en su país difundieran otras declaraciones que ella hizo donde manifiesta que no se arrepiente de haber estado en las filas del MRTA, porque conforme hemos escuchado cuando fue presentado a la prensa, ella dice que vino al Perú para luchar por los más pobres. Lo que no explicó es que ella estuvo como un enlace muy importante dentro de lo que se hacía el llamado reglaje al Congreso de la República del Perú, porque dentro de los planes, llámese de Serpa Cartolini, Rincón Rincón, que todo el Perú conoce, los responsables
de más de 25.000 muertos y más de 36.000 millones de dólares en pérdidas materiales, claro, juntamente con Sendero Luminoso, fueron los que tenían el contacto directo con Lori Berenson. Entonces ella viene desde Panamá, acompañado del panameño Pacífico Castrillón. ¿Para qué vienen al Perú? Vienen justamente después de haber contactado comandos también del MRTA, quienes los alcanzan vía Lori Berenson, que le entregan $3.000 para que compren los pasajes para trasladarse a Quito. Lo que usted está diciendo, general González Sandoval, es que lo que existía aquí por parte de Lori Berenson no es un activismo. Usted está señalando que existió una planificación, una complicidad, una presencia y una dirección en la ejecución directa de lo que después se convirtió en una suerte de frustrado atentado para tomar el Congreso de la República del Perú y de esa manera extorsionar al sistema democrático para que se rebelaran terroristas. Entonces, es solamente para ponerle el contexto, porque primero nos ven jóvenes que no saben qué fue el MRTA. Y hay personas que no son tan jóvenes pero se han olvidado. Entonces creen que el MRTA era un grupo de delincuentes que ponían algunas bombas o hacían algún poco de destrozos y nadie se acuerda de la demencia y del terror que esto trajo para el país y las pérdidas enormes en vidas humanas y en diferentes otras cosas más. Entonces, yo le quiero preguntar, usted está diciendo que la señora Lori Berenson no era una activista. Ella estaba y estuvo en Panamá coordinando con diferentes líderes terroristas del MRTA allá para ejecutar un plan para la toma del Congreso en el Perú. Eso es. Bueno, déjame explicarte esta parte. Ella viene porque tenía una misión. Quienes dirigen todo este plan son Serpa Cartolini, Rincón. Ella es parte de este planeamiento. ¿Por qué? Porque ella viene al Perú, ¿para qué? Para hacer la fachada de periodista, va al Congreso para hacer los reglajes. Ella recogía información importante. Entrevistó inclusive a la congresista Nel Townsend, autocongresista de apellido Remilla, conforme aparecen en las declaraciones, que están sustentados en este voluminoso atestado policial. Estamos hablando que todo esto está sustentado. Entonces, Lori Berenson viene después de haber contactado ya en Quito con Serpa Cartolini, viene con Castrillón. ¿Cuál era la misión? Esto es importante. La misión de Lori Berenson cuando viene ya al Perú con Castrillón era darle la fachada que era una pareja matrimonial para alquilar una casa. Muy bien, le entregaron dinero. ¿Quién le entrega el dinero? Le entrega Nancy Quilmoño Conde, que es la esposa de Serpa Cartolini. Luego aquí en el Perú ya contactan con Rincón. ¿Quién contacta a Lori Berenson? Estamos viendo el nivel que es importante. No estamos hablando de una activista, estamos hablando de una mujer que hablaba con los mandos más importantes. Con la cúpula principal, con la cúpula, que estaban en ese momento vigentes Serpa Cartolina y Rincón. Entonces, ¿para qué queremos ubicarnos quién era Lori Berenson? No estamos hablando de una simple activista, de una mujer que también... Ella no repartía volantes solamente. No, ni todo lavando banderas frente al Congreso. Estamos hablando, y hay que hablar para que nos ubiquemos en este contexto, quién era Lori Berenson. Entonces, muy bien, entonces, ¿qué hace posteriormente? Si estamos diciendo que es una fachada, alquilaron una casa, en esa casa estaban corregidores en La Molina, allí justamente iban Rincón, Serpa Cartolini, vinieron combatientes o guerrilleros o bueno, pues una gente armada desde la selva central. ¿Para qué vinieron toda esa gente? A esa casa que alquilaron Lori Berenson y el panameño Castrillón. Pero ¿quiénes estaban en esa casa? ¿Quiénes llegaban? Serpa Cartolini. ¿Qué estaban haciendo? Todo el planeamiento para la toma del Congreso de la República. ¿Para qué? Para secuestrar a todos los funcionarios y congresistas. Y luego de eso, hacer una especie de canje para la liberación de sus principales líderes, como por ahí, y otros que estaban presos. Eso era el planeamiento que venía haciendo el MRTA vía sus principales dirigentes. Entonces, ¿qué hacía Lori Berenson? Como función importante. Uno, la fachada.
la fachada de que era una casa alquilada por una pareja, que hacían la apariencia con el panameño. ¿Qué más hacía Lori Berenson? Lori Berenson con la mujer o la esposa de Serpa Cartolini iban diariamente al Congreso de la República con documentos falsos de periodistas para identificarse, ingresar al Congreso y hacer todo lo que era el reglaje, ver las instalaciones, dónde están ubicados los congresistas, cuáles eran los puestos de salida, los puestos de entrada. O sea, lo que estaban haciendo era un levantamiento de información para que sirviera para ejecutar el plan de toma del Congreso de la República por estos terroristas. Correcto. Y toda esa información que ellos traían nos servía Castellón, que estudió arquitectura, que él levantaba los planos de ubicación, distribución e inclusive la maqueta. Se hizo una maqueta. Porque se ha presentado a la prensa en su momento. Y lo hemos visto a Lori Berenson defendiendo su posición como, no como activista, sino como una terrorista del MRTA. Y hay que ser claros. Entonces, un activista no se involucra pues en lo que estaba involucrado. Y además de eso, esta mujer también estuvo en El Salvador. No nos olvidemos. ¿Por qué y qué hacía en El Salvador? Bueno, en El Salvador sabemos que hubo un grupo terrorista también. Ella se casó con un activista o con un terrorista de El Salvador. Se conocieron con toda esta gente en Nueva York, porque la mamá, dice ella en su declaración, iban justamente a las marchas que hacían en Nueva York. Y esto es bueno recordar también a los Estados Unidos, de quién estamos hablando. No obstante que el embajador ha sido tan claro, bueno, dijo, hay libertad de prensa, pero sin embargo... No hay libertad para desinformar. Sin embargo, el embajador, porque cuando estudiaba en el CAI, estuvo también el embajador en el año 96 de los Estados Unidos, algo desinformado. Entonces quiso expresarse este embajador, que era una ciudadana que realmente no se investigó. Entonces yo aclaré justamente en una clase que teníamos cuando el embajador hizo una exposición. Entonces el embajador de Estados Unidos, de los Estados, y muy bien, recién se enteró. No obstante, los Estados Unidos conoce quién fue Lori Berenson, porque también se filtraba información, no nos olvidemos, que también tenían ellos sus grupos de inteligencia. Entonces Estados Unidos hace su inteligencia exterior y hace su inteligencia interna. O sea que a nivel de Estado o a nivel de inteligencia y contrainteligencia, entonces sí está probado que Lori Berenson es terrorista. Y lo más grave, hay que preguntarnos, hay que preguntar a esos medios de comunicación de los Estados Unidos. A ellos les agradaría, estarían conformes si algún terrorista peruano va, se hace pasar como Lori Berenson y toma el Congreso de la República. ¿No hemos visto cuando derribaron las Torres Gemelas, estuvieron contentos? Entonces hay que explicar también a que conozcan el mundo entero y por qué tenemos estos grandes problemas del terrorismo globalizado. Es porque también no respondemos a estos que son los aparatos de fachada y que también desde la Comisión de Derechos Humanos, abogados, exministros, estuvieron inclusive defendiendo también como a Lori Berenson, como a los demás chilenos que estuvieron en el MRTA. Ese señor García Sayán, el ministro inclusive de Justicia, pero antes como abogado defendió también a estos terroristas. Entonces, eso es el tema que se tiene que hablar claramente, que nosotros lamentablemente los peruanos no hacemos las denuncias públicas, inclusive de estos aparatos de fachadas enquistados, infiltrados en el Estado. General, muy interesante lo que dice. Quiero ir a una pausa comercial para continuar con esta entrevista y que hablemos un poco más sobre esas fachadas, sobre estas ONGs y sobre estos funcionarios o abogados que se hacen pasar por personas que defienden los derechos de los acusados, de personas que supuestamente son humildes y que buscan o abrazan causas revolucionarias, honestas y sinceras, y en el fondo son simplemente una fachada de grupos de terror. Vamos a una pausa comercial general, regresamos en unos segundos con más amigos en Redes de Poder. Permiso. Bien, seguimos en Redes de Poder con el general Juan González Sandoval, que es una de las personas que ha tenido un rol protagónico en la investigación y la captura de Lori Berenson. General González Sandoval, pero estaba hablando de estas fachadas, ¿no es cierto? Hoy día la
el terrorismo tiene una serie de organizaciones que buscan validar su presencia, estar en el ambiente con fachadas pseudo-legales. ¿Cómo aprecia usted la presencia de los grupos terroristas en el Perú en la actualidad? ¿O han desaparecido? ¿Qué está pasando desde su punto de vista? Usted es hombre de acción, pero también de inteligencia, o quizá más de inteligencia también, porque usted ha estado a cargo de investigaciones que han sido exitosas. Pero entonces le pregunto, ¿podemos estar nosotros confiados o seguros como ciudadanos de que el terrorismo está siendo vigilado y se tiene identificado dónde quedan todavía en las ciudades, me refiero, no en la zona del Brain, células terroristas? Bueno, importante tu pregunta, mi querido Alfonso. Fíjate que lamentablemente no tenemos una inteligencia estratégica, inclusive ni para hacer lo que se llama la inteligencia predictiva, ni para las tomas de decisiones del Estado, de los gobernantes. Entonces, este tema de la inteligencia para conocer qué está haciendo Sendero Luminoso, qué está haciendo el MRTA, lamentablemente no hay ni un seguimiento a todos los que están saliendo ya liberados después de cumplir su condena. Decía inclusive, mire, esta es una edición de un terrorista que se hace llamar por el seudónimo de Camilo Reyes. Este es el que le está reemplazando a Polay. Este es un documento, un libro que lo ha sacado, lo ha publicado de forma clandestina. La pregunta que nos hacemos, ¿conocerá la inteligencia nacional qué se está haciendo? Aquí inclusive detallan todo el accionar y todo el trabajo que están haciendo. Inclusive también se está difundiendo la presentación de un libro de este terrorista también muy conocido que fue liberado. ¿Peter Cárdenas? No, estamos hablando de Gabriel Solachea. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Estamos aquí, todo esto está en la red del MRTA, que bueno, pues hay que ingresar vía una clave importante, ¿no? Aquí está Peter Cárdenas después que salió, donde está un poco renuente, le están llamando y le está más interesado, por ejemplo, en su familia y sus hijos, pero también le está reclamando, ¿y dónde está la gran cantidad de plata? Yo recién, por ejemplo, me enteré, una semana antes que fuera capturado, le habían entregado más de $1 millón, y a él se le ha incautado solamente $237.500 con el que quiso sobornarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos estado frente a delincuentes que lamentablemente no solamente hablamos de la toma del poder, sino también de delincuentes comunes, diría yo, el que mata, el que roba, el que quiere corromper. Lamentablemente de eso estamos vestidos en este momento, ¿no? Y entonces, estamos viendo inclusive que luego de la salida, bueno, sus amigos que están en la calle, los MRTistas que están en la calle, inclusive hicieron una apoyada. Lamentablemente acá en este comunicado o en este volante dicen que una de las instalaciones de la Universidad de la U, donde fue la apoyada para recoger fondos para entregarle a Peter Cárdenas. Así que fueron fondos, no tantos fondos, porque para los millones que él ha manejado, producto, no nos olvidemos, producto de los secuestros a los prominentes empresarios, y no olvidemos que Peter Cárdenas era el autor de las cárceles del pueblo, a donde fueron prominentes empresarios. Ahí tenemos el último que liberamos, Iraoka, por ejemplo, que estuvo como 7 meses. Y para su liberación nos pedían $3 millones. Entonces, miren qué gente estamos hablando. Una casa del pueblo que tenía 1,70 metros de largo por 45 de ancho. Entonces, podemos nosotros seguir comentando toda esta realidad y recogemos que ellos están trabajando, inclusive Gabriel Solachea quiere ir en uno de estos grupos que lo puedan invitar desde la izquierda al Congreso de la República. Y están metidos a nivel de fachada en diferentes organizaciones. Y no nos olvidemos, Sendero tiene caminando como Baret, pero no lo inscribieron. Ahora están también deseosos de ingresar o que algunos de sus altos representantes también vayan al Congreso. Pero sin embargo nos preguntamos, hablamos de Bray,
siempre nos hablan del BRAE, pero nos estamos olvidando una de las grandes amenazas que está pasando en este momento en el país. ¿Qué cosa estamos viendo? Estamos viendo un tema como la primera amenaza que lo define, inclusive en este libro hay 5 amenazas que defino hace 4 años atrás. Estamos hablando de unas amenazas, por ejemplo, el narcotráfico. Estamos ya frente a que hacer un narcoestado. Somos los primeros productores de hoja de coca. Estuve en el BRAE en septiembre, he caminado toda esa zona y me di con la sorpresa de que diariamente salen 9, 10 vuelos. ¿Y a dónde están saliendo? Y nadie lo ve. Y nadie lo ve. Son invisibles. Y están saliendo a los aeropuertos de Bolivia, están saliendo a México y de ahí se distribuye a Europa, a los Estados Unidos. Entonces yo no creo, digamos, que eso sea difícil de detectar. Yo no sé si la Policía Criminal Internacional está trabajando y no está trabajando como trabajaba hace algunos años la Interpol. Entonces, estamos frente entonces a un problema de estas organizaciones de fachada, llámese Sendero Luminoso, llámese el MRTA, están trabajando políticamente. ¿Por qué decimos políticamente? Porque ellos están dando mayor prioridad a ese trabajo vía diferentes organizaciones de fachada. Están ingresando a las universidades, están ingresando a los sindicatos y todo lo que nosotros conocemos, sino que nos olvidamos. Antes de las elecciones, cuando ingresó el presidente Humala, aquí teníamos los frentes de defensa que tomaban hasta carreteras. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron los que apoyaron al señor Humala? Fueron también los que en ese momento decían que es nuestra oportunidad. Esa es la otra verdad. Y cuando ingresó Humala, se infiltró en todo el aparato de Estado también mucha gente. Los hijos de estos terroristas que estudiaron en Cuba, en diferentes países, ahora son matemáticos, son médicos, tenemos de todo. La pregunta que nos hacemos es... ¿Cómo arreglar este problema? Así es, estamos viendo que nadie se arrepintió. No se arrepintió Peter, no se arrepintió ningún mando importante o la cúpula o miembro de la cúpula, llámese Sendero de MRTA, tienen doctrina. Allí está la doctrina vigente. Tienen un aparato político militar, tienen una estrategia. Si han destruido el país, para ellos en este momento, que las condiciones serán nuevamente corrupciones, narcotráfico, corrupción, el caldo de cultivo está presente. ¿Y qué hacen los gobernantes? Nos preguntamos. Cuando vamos a escuchar un CAL donde inclusive no hay una propuesta racional ni siquiera para combatir la seguridad ciudadana. Quería llegar a esto, general, para ir terminando, y lo siguiente, ¿no? Este gobierno, tengo la impresión que hay poco que se pueda hacer de lo que ya se ha hecho o se ha dejado de hacer, ¿no? O sea, yo creo que esto ya terminó, por más que haya voluntad de algunas personas todavía de querer ocupar el cargo, y ya no tiene el presidente ánimo para nada, solamente para defender a su esposa realmente o para querer intervenir de repente criticando a unos grupos políticos en esta campaña electoral. Pero la pregunta es, esto que usted está señalando, ¿usted lo ve como perspectiva en algún grupo político? ¿Algún grupo político de los que está en la foto de hoy día? Hay 5 allá arriba. ¿Está tomando conciencia de cosas como esta que se pueden resolver con inteligencia? ¿Usted tiene en su camino, en su haber, planes de gobierno de inteligencia? ¿Ha visto algo de eso? Bueno, lo que hemos observado en la exposición ha sido, bueno, planteamientos, discursos, pero no hemos escuchado el cómo, lo que se llama la estrategia. Claro, no hay eso. No hay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De allí la importancia que entiendo como esto ha sido como lanzando los primeros discursos, también debe esto llamarnos la atención a la reflexión de las diferentes agrupaciones políticas que necesariamente se tiene que trabajar. Imagínense este caso, por ejemplo, del gobernante que dice, se han dado medidas, se han levantado las garantías en el Callao. Y en la mañana viene el noticiero que están corriendo policías como si con eso, digamos, vamos a capturar al delincuente. Me hace parecer cuando se inició la lucha antisubversiva, salieron las fuerzas del orden en Ayacucho como si se va a combatir vamos a una guerra convencional. Y nos olvidamos que esto era una guerra no convencional, el delincuente camuflado, el delincuente con inteligencia, el delincuente. Muy bien. Entonces, mire, estos son los temas que lamentablemente no se ha definido, ¿ya?
el objetivo está, el problema está planteado, es público, pero viene la otra parte. El objetivo puede ser 1, la política puede ser 5, pero la estrategia puede ser 10. Entonces, cuando a usted le hablan de seguridad ciudadana, bueno, pues inclusive escuchamos a muchos opinólogos y queremos, digamos, ser más bien objetivos en esto. La inseguridad hay que definirlo como un problema multicausal. Respuesta, cómo resolver estos temas con respuestas multisectoriales. Y justamente en este libro, cuando se nos plantea hacer una tesis, ¿qué hacer para evitar el resurgimiento del terrorismo? Entonces planteamos que el proceso de pacificación, como su nombre dice, proceso de pacificación, estaba planteado como políticas de Estado. Pero sin embargo, a partir del año 2001, abandonamos que esto era un tema estructural en el campo político, económico y social. Y necesariamente existían las bases para una continuación como políticas de Estado. ¿Qué tenemos en este momento? Una policía destruida, una policía alcanzado que muy bien, que está, digamos, también ya alcanzado por la corrupción. Entonces, una policía, escuché el discurso de nuestro señor ministro, que nos están hablando solamente de compra de patrulleros, compra de armas, compra de esto. No nos hablaron, por ejemplo, nada respecto al hospital, que ya también colapsó. No nos hablan respecto a los decretos legislativos 1132 y 1133, que están haciendo realmente una discriminación respecto a los sueldos y pensiones de los militares y los policías. Y estos son temas puntuales. Bueno, cómo este gobierno está dejando a sus fuerzas armadas y a la Policía Nacional. De una manera diezmada, en realidad. Así es, mi querido Alfonso. General, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Creo que el tema da para mucho más, así que lo quiero invitar en una nueva oportunidad para que podamos seguir hablando de esto, porque yo creo que es indispensable que los ciudadanos tomen conciencia de cuál es el nivel en que se encuentra la Policía Nacional del Perú y el problema que tenemos delante. Es un problema, como usted ha dicho muy bien, multicausal. Le agradezco mucho por su tiempo y su presencia. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con más en el programa.